Hola, muy buenos días. Empezamos este noveno Congreso Vasco y que lo conocemos en conjunto con el Congreso Riojano y de Navarra, de la profesión naturopática, con el objetivo que ya venimos haciendo en todos los congresos que organiza nuestra organización Colegial Naturopática para acercar más y mejor a la profesión naturopática. En este caso concreto, pues esta ponencia pues, va un poco a enmarcar un poco cómo surge el primer plan de estudio de la naturopatía, cómo se va desarrollando, qué tema, pero verlo en el contexto histórico, en que se produce, que es los años 80, el año 1981. Y después también verlo dentro también en el contexto histórico, lo que es esa primera metodología de la intervención naturopática que también se desarrolla por aquella fecha aproximadamente, ¿no? A ver, ¿qué importancia tiene ese desarrollo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo ha ido evolucionando también con el tiempo? Y esa primera metodología de la intervención naturopática lo llama el abordaje, lo llamo el PIN, el proceso de intervención naturopática, ¿no? Cómo también se va desarrollando a raíz, evidentemente, de todos los grandes naturópatas, principalmente estadounidenses y centroeuropeos, que van desarrollando la metodología naturopática, cómo hay que intervenir, de qué manera, qué herramientas utilizamos, cómo se hace, pero, como digo, dentro del contexto histórico, que es importante, digo, por la terminología que se está utilizando todavía en aquella época, alguna ya se va perfilando, pero se ve el proceso evolutivo por donde va. Así que, dicho esto, vamos a comenzar el marco histórico, que es importante, es decir, ¿cuál fue la primera escuela de naturopatía? Creo que vamos a ver el primer plan de estudio y la primera clasificación, pero vamos a marcarlo cuando empieza el proceso de formación de la naturopatía a nivel histórico, para que veamos el marco. El marco es importante, se lo voy a llamar el marco conceptual en toda investigación, cómo vamos desarrollándolo. Entonces aquí está la primera escuela de naturopatía, se abre a principios del siglo XX, en Nueva York, con ese nombre. Algunos dicen, no, es que había otras que decían, no, estamos hablando de cuando se acuña el término naturopatía, cuando se abre la primera escuela, se forman los primeros profesionales, se empieza a sistematizar, hay un primer currículo, hay una primera asociación y se busca la regulación. Se llama profesión, profesionalidad y profesionalismo. Evidentemente, como tenemos una historia, la naturopatía, como decimos, es arte antiguo, ciencia nueva. Lógico, pero la historia tiene también su metodología de investigación y evitar hacer ese historicismo, como a veces pues, hemos comentado, de antiguamente la naturopatía no empieza aquí, después evidentemente el criterio naturopático y la historia, pues también tenemos nuestras raíces de donde venimos, ¿no? Principalmente, o modernamente lo que le llamamos los umbrales de la naturopatía, pues el centro de Europa, que éramos, ¿no? A partir de ahí se va desarrollando todo lo que es la profesión, pero la escuela como tal surge con un primer diseño curricular, Esta es la primera promoción, que ya pues la he presentado más una vez, ¿no? Pero la presentamos otra vez, esta primera promoción de naturópata. Aquí está Benedicto Luz, aquí en medio, que es joven, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XX. Y esta escuela pues, fue fundada por Benedicto Luz, y ya en aquel momento se utilizaba el término Naturopathic Doctor, ND, que todavía continúa, Pero se llama el americano, que lo habéis visto en Naturopatía Digital, muchos artículos pone ND, cuando los canadienses lo llaman ND, porque cuando Benedicto Luz funda la escuela, utiliza el término del título que se le da. ¿Con qué título? El diploma de naturópata, Naturopathic Doctor. Y había que superar 10 bloques que componían el diseño curricular, o sea, el programa formativo de naturopatía a principios del siglo XX. Es muy interesante cómo Benedicto Luz fue dándole forma al plan de estudio, a su primera idea, ¿no? Lo que hizo fue, como ya hemos comentado más una vez, como el pensamiento ecléctico de aquella época, es decir, que tienen de común esto, que tienen de común, había también en Centro Europa, se consideraba también, lo era, como lo decía, discípulo de Sebastián Sney. Entonces conoció todo ese conjunto y después Estados Unidos también conoció también todo lo que viene aquella época, la obra de Thomson, toda la hidropatía, todo lo que viene aquella época, lo que llama el movimiento de la nature pure. Y al conocer todo eso, ¿cuánto que tienen de común? Esto y esto que tienen de común, esto. Vamos a darle forma, sistematizarlo, ya también lo hemos comentado más una vez, está puesto ahí como lo definida. En su revista Natural Patch va definiendo todos los primeros conceptos, que cuando empieza la sistematización de la naturopatía como ciencia.
Toda ciencia tiene un objeto formal de estudio y la naturopatía pues, tiene un objeto formal de estudio. Y ese objeto formal de estudio se ha ido construyendo, porque desde siempre los remedios naturales se han utilizado, pero ¿cuándo se convierte en objeto formal de estudio? Pues a principios del finales del 19, principios del 20, con Benedicto Luz como objeto formal. Lo dejamos así, que es importante tener este concepto claro, objeto formal de estudio, que antes no existía y después se convierte en objeto. A partir de ahí hay una ciencia que lo estudia. Y después viene la sistematización continua que sigue abierta y seguimos construyendo la ciencia y profesión naturopática. Puede haber primer plan de estudio y también os comentaba, pero hay que otra vez comentarlo porque a veces nos llega, no es que yo no soy naturópata, yo soy, por ejemplo, osteópata, es que yo soy, dejo de ser. Como decía un gran naturópata, dice, yo no soy, algún punto, yo no soy osteópata, yo no soy tal o cual, o quiero masajista, o quiero esto, yo soy un naturópata que utilizo acupuntura, osteopatía, quiero para que utilizo lo mismo que ser y utilizar, como debe llamar ser y tener, ¿no? Eso quedó claro también en definiciones. Por ejemplo, los sábados tenemos un programa que todos los sábados a partir de las 10. Este sábado tenemos el congreso que lo estamos haciendo, pero se va a incluir también el programa dentro de este congreso. Entonces ahí estamos hablando también de la clasificación sistemática integrada de la naturopatía. Y la primera que hubo aproximadamente en la primer cuarto del siglo XX, pues también despertó su suspicacia cuando se va incluyendo las técnicas dentro de la naturopatía, como se definió. Están ahí los vídeos de la primera parte que se pueden ver en Naturopatía TV. Yo tuve con Naturopatía TV y lo estáis viendo. Y el debate es importante para que la ciencia avance. La naturopatía es ciencia, no es dogma, que esta es la verdad absoluta. El que diga algo, ¿no? Debate y crítica, que así avanza la ciencia, pero con argumentos racionales y científicos. Este es el primer programa, que después lo entronquemos con el primero que hubo también aquí en España, ¿no? Veamos un poquito el proceso que siguió. Aquí lo tenemos, ¿no? En inglés, ¿no? El primero, como decía, en 10 módulos, ¿no? Tenemos, ¿no? Y aquí queda claro que también incluye, que lo hemos dicho más de una vez, aquí está, ¿ves? Programa, osteopatía, lo incluyo porque venía esto también. He aprendido estudiando osteopatía, la conocía también. Igual que el masaje, igual, evidentemente el método Snake clásico, el masaje, Urebrand, después de traducir a osteopatía visceral, y algunos que una vez corrigió y dicen, no, sí, pero prácticamente es casi lo mismo, Podemos después meter más avanzado, el masaje con aparatología, masaje vibratorio también, ¿ves la importancia que Benedicto le daba a todo lo que ahora le llamamos en español naturopatía manual, en inglés naturopatía manipulation, y otros factores, dietética, hipnosis, sugestión, todos los aspectos que le hablan en sus definiciones, que también lo tenemos, repito, Naturopatía TV, y podemos ver todas las clasificaciones, todas las definiciones del principio del siglo XX y las posteriores. Y después las ciencias básicas, anatomía, fisiología, patología, diagnóstico. En ese módulo, pues salían los primeros titulados, diplomados, Naturopathic Doctor. Evidentemente se han ido integrando nuevas técnicas, nuevas herramientas a lo largo del desarrollo de la ciencia naturopática como consecuencia del desarrollo curricular, de la cual se van formando los naturópatas continuamente. A partir de ahí se van incluyendo, como veremos después al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primero que hubo en 1900, he dicho, a principios del siglo XX, 1901, ¿no? Este programa pues cumplía todos los objetivos que Benedicto Luz se había planteado cuando funda la naturopatía, que era un programa integrador y sinérgico, en la cual hemos visto que hay lo que serían módulos o asignaturas de carácter básico, o ciencias básicas que le llaman, anatomía y fisiología, que eso es clave, y después evidentemente pues las propias de la naturopatía. Así desarrollaba su formación teórica práctica y, como decía Benedicto Luz al principio del siglo XX, con fundamento científico. Y ahora vamos a ver la otra costa, porque esto fue en Nueva York, estamos en el Atlántico, del Pacífico. Hubo otra escuela también. Yo creo que veamos las raíces para entender bien el programa del año 81, el primero que tenemos en España. Entonces vamos a entender un poquito de dónde viene ese programa y cómo se integra. Bueno, pues aquí están las asignaturas, traducido un poquito al tema, traduce a español como está viendo, entran dentro de la clasificación de Louis Blumer, naturopatía mecánica o manual, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación que hacía Louis Blumer en 1914, creo que era.
Sí, en el vídeo lo podéis verlo también, la clasificación sistemática de Louis Blume, lo metió en naturopatía mecánica o manual, mediotransema, todos los principios de Sebastián Inés, como te después, pues, evidentemente todo ese elenco del pensamiento de Benedicto Luc, en aquella época se le llamó pensamiento ecléctico, ¿no? Pero lo entendemos quizá de otra manera una vez conociendo la historia. Entonces este programa es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base, es la raíz para todos los programas que después han ido a nivel internacional, en todas partes se han ido desarrollando. Después ponemos un ejemplo curioso también en Europa. Y la segunda escuela, pues la abre pues, Karl Schulz, como veréis también tiene un nombre alemán, que viene de Centro Europa. Históricamente, pues la abre en Los Ángeles, California, en 1905. En Naturopathic College of California, ¿no? En 1905, ¿no? Y uno de los grandes pioneros también de la naturopatía en la costa del Pacífico. Y aquí está el programa de estudio, después veremos un estudio comparo los dos, he puesto un gráfico ahí, a ver si se ve clarito cómo comparan uno con otro todos los temas que van entrando. Fijaros qué interesante, ¿no? Publicado en el Herald de Salud, una publicidad que sacó ya en 1910, ¿no? Se impartía en el Naturopathic College of California. Aquí están los programas. El semestre de otoño comienza el primer martes de octubre de 1900 en las siguientes materias. Este salió en 1905, pero este es el primer documento que he encontrado de aquella época, ¿no? Traducido a español. Fíjate lo que daba, pues prácticamente lo mismo que Benedicto Luc en la otra costa, ¿no? Después se conocieron y se fueron unificando, ¿no? Anatomía, fisiología, química, o sea, la ciencia básica, botánica, bacteriología, higiene, dietética, hidropatía, que era el término que comenté antes, que ya existía anteriormente, de que entrara también desde Europa todo lo que se llamó después la natura, el cura y la hidroterapia. Es curioso los conceptos hidropatía, que después ya posteriormente se fue abandonando el concepto de terapia y muchos conceptos también, ¿no? Desde la época de Manuel de Saeta, que el primero que dice terapia hay que abandonarla, hasta ya Pierre Valentin Macheson, los años 70, que oficialmente dice se abandona, y se pone otra terminología. Pero qué interesante, ¿no? Porque incluye también la naturopatía manual, la naturopatía manipulation o mecánica, la primera clasificación de Louis Blume, masaje, osteopatía, quiropraxia, que también va incluido, y sería su historia, muy interesante, con Palmer también, muy interesante, por qué se incluyó la quiropraxia y después de Los Ángeles, está, bueno, es muy interesante la historia. Después, pero fíjate qué curioso, ¿no? Ortopedia sobre una especie de cirugía menor, obstetricia menor, fractura, dislocaciones, qué curioso, ¿no? Este era el programa que se daba en la escuela, en Naturopathic College of California, la otra era la que estaba en Nueva York. Y después, aquí una cosa, el tema que fue los primeros estados que se legalizó la naturopatía como tal, ¿no? Sería que puedan superar medicamentos osteopáticos, examinadores también, preparamos para hacer comida y práctico. Y en el discurso final, en el artículo, la revista pone, que curioso, este discurso de apertura que daba Karl Schulz explicando lo que va a estudiar, aparece en la revista ese documento, naturopatía, ¿no? Herald. Dice, qué curioso, dice, el naturópata es el médico del futuro. Karl Schulz, presidente, lo dijo en 1905 en la apertura, y eso ha quedado escrito, ¿no? Lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Pero es interesante el concepto de Karl Schulz, está hablando de principios del siglo XX. Lo dejamos así, para no entrar por el tema del tiempo, que hay mucho que hablar, pero es muy interesante esto para compararlo con algo de Instagram, que pone una serie de temas que digo, ay, hay que leer un poquito, que solo sale por leche de hace ya mucho tiempo. Y aquí os pongo este cuadrito, como esto después queda grabado y va a Naturopatía TV, ya podéis verlo, compararlo. Aquí están los dos, los que se daban en las dos escuelas, American School of Naturopathy y en el Naturopathic College of California, que después ya se recoge la tradición para el programa que vamos a ver aquí en España. Pero creo que veamos un poco el marco, la historia donde venimos, que no es en seco, que es un señor, pues se me ha ocurrido que vamos a dar esto, ¿por qué? Porque lo digo yo. No una ocurrencia, sino que hay todo un proceso histórico, un desarrollo, un contexto y una evolución de la ciencia y profesión naturopática desde principios del siglo XX. Eso es importante para aquellos que todavía dicen, no, es que tal es esto, es no sé qué, es terapia, esto es aquello y lo otro. Entonces, pues, el año que viene hacemos 100 años de naturopatía en España, ¿no? Y uno de los lemas es exigimos respeto. Respeto de reconocimiento a los derechos históricos adquiridos, no empezar con
Que a veces hay críticas que son banales, las cuales ni siquiera contestamos, otras sí, pero son críticas serias, razonables, las cuales avanzamos en el tema. Bueno, pues esto lo veis aquí tranquilamente y comparáis, ¿no? Mientras yo estoy hablando, lo estáis viendo, ¿eh? Y podéis comparar uno y otro, ¿eh? Y un poquito, ya no cabía más, pues no he puesto un poquito lo más destacable, ¿eh? De la escuela de Karl Schurz, ¿eh? Los gran alemanes, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues aquí en España, cuando empieza el tema, el primer intento de sistematización, de darle forma a la profesión naturopática, pues en el libro blanco de la naturopatía, que se edita en 1981 y es el primer documento de la historia reciente de la naturopatía española, donde vamos, como todos los libros blancos, que se recoge aspectos organizativos, corporativo, deontológico, de práctica profesional, de competencias, todo lo que es un libro blanco. Y en ese libro blanco, por lógica, tiene que haber un programa de estudio para formar profesionales naturópatas, que este fue el que yo hice también. Me pregunta, ¿dónde estudiaste naturopatía? Bueno, estudié aquí en Sevilla con una persona que había estudiado el término, me un profesor también, dos profesores, y nos han preguntado, lo dicho, este fue el programa que yo hice también, ¿no? No olvidar el contexto histórico y el lenguaje que se dice, lo coge literalmente de ahí. Por lo tanto, este libro blanco fue presentado por la agrupación de los naturópatas españoles bajo el patrocinio de la Federación Politécnica Española Diplomada en 1981. Todavía no existía nuestra organización. Nuestra organización se funda en 1984 por unos temas históricos y ya como el año que viene cumplimos el centenario, que ya lo hemos comentado mucho, pero hablaremos también de todo ese proceso, cómo se funda, el porqué, el año 81, quién participó en aquella asamblea famosa, ¿no? Pero ya existía anteriormente una agrupación de los naturópatas españoles que valga la redundancia, estaban agrupados en la Federación Politécnica Española Diplomada. ¿Qué significaba esta asociación? Pues todo que tenía de diplomados no estatales. Me falta poner me falta la ne significa no estatal, o sea que me ha faltado eso y hago la matización para la próxima vez ponerlo también. De la Federación Politécnica Española Diplomado no estatal. Que si alguno lo sabía pasado también por mi consulta, más de uno tenemos el diploma de aquella época, porque era lo que había. Y antes que se fundara nuestra organización coreana naturopática, FENACO, pues existía esto. Pues entonces, donde estudiamos y los diplomas, pues los teníamos de ahí, de la Escuela Politécnica. Como lo habéis visto, el año que viene pues sacaremos fotos, todo el tema. Y dentro de ahí pues existía una agrupación de los naturópatas que tuvo dos presidentes, de que se fundaron nuestra organización, fueron Ferrandi, don Vicente Lino Ferrandi y don Domingo Bersola, los dos presidentes que tuvo esta agrupación. En ese momento histórico pues se edita el libro blanco de la naturopatía, porque ya había, bueno, la naturopatía en España empieza en 1922, pues entonces ya era el momento de tener el primer libro blanco. Bueno, ya lo tenemos, el primer libro blanco, después hicimos el segundo en el 2010. Y si a que le guste la historia leer el documento, lo tenemos también escaneado, tenemos el original, entráis en la página web nuestra, lo pedís y además está en Naturopatía Digital, la bibliografía que pongo después podéis entrar en muchos datos también, el libro se puede leer, está muy interesante, ¿no? Y se está dedicado a Su Majestad de los Reyes de España, textualmente lo que dice, abrimos la portada, está dedicado, y mirad qué frase más bonita, esto es histórico, como dicen algunos y decimos otros, histórico artístico. Humildemente le dedican la leal y noble información del libro blanco de la naturopatía de los naturópatas españoles al objeto de contribuir a hacer una España mejor, de más salud, de más humanismo, de más justicia y de más fraternidad social. O sea, que recoge lo que es la naturopatía en sí, cuyo objeto forma es la salud. Como decía también en los años 70, los determinantes sociales de la salud. No vamos a entrar en detalle ahora, pero aquí lo recoge perfectamente y lo que es el paradigma ecobiopsicosocial de la naturopatía. Qué interesante esta faceta que se recoge también los principios filosóficos de la naturopatía, el naturismo, todo eso, con esa dimensión pedagógica, social. Pero es interesante, dice, al objeto de contribuir a hacer una España mejor, lo dedican los reyes de España, los anteriores reyes, Carlos de Doña Sofía, de más salud, de más humanismo, de más justicia y de más fraternidad social. Recogen toda la tradición de Albano Rosselli, los naturópatas de principios del siglo XX. Qué bonito, qué frase más interesante. Con el máximo respeto y consideración, los recopiladores don Domingo, como dice Domingo G. Bersola, Domingo García Bersola, que fue el segundo presidente que tuvo esta agrupación. El primero fue, como digo, don Vicente Lino Ferrandi y don Adrián García Muñoz, que lo firma. Se le presentó el libro
interesante, pero la importancia de destacar es que nos dice, mira, vamos a esto, que vamos a curar, vamos a hacer terapia y vamos a entrar. Es importante, ¿no? La dedicatoria esta que refleja perfectamente lo que es la esencia fundamental de la naturopatía. Que eso ya el año que viene, el centenario, veremos, como me han preguntado, ¿cómo se da esa ruptura, ese cambio? Ya lo iremos hablando, ¿no? Lo que fue pasando en aquella época, ¿no? Bueno, pues seguimos. Y dentro de este libro, pues uno de los aspectos más destacables que viene a colación de la conferencia que estamos aquí presentando, si vamos a los fundamentales, pues el plan de estudio estructurado de naturopatía, que se recoge en este primer libro blanco. Aquí pongo la portada, que bonita, ¿eh? Con esta estrella aquí, con estos elementos, oye, esos significados, ¿no? De penta, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Como decía, pentalfa. Tenía aquí, es muy interesante el simbolito, me explicarán su significado, también lo tiene. Nosotros ya podemos entrar en descifrar qué significaba este simbolito. Y el programa pues, se distribuía en 3 cursos académicos, por eso después los siguientes programas que presentó nuestra organización, primero fue en 1995, era el diplomado universitario, diplomado en naturopatía, no pedimos la licenciatura, digo los antiguos programas, una vez que ya entramos en los acuerdos de Bolonia, pues ya pedimos en el 2003 graduado en naturopatía, que ya lo hemos pedido, ya está entrada, bueno, y eso ya lo contó también otra vez en algunas conferencias, pero el año que viene todo eso con documentación, qué pasó, por qué, porque nos pregunté por qué después de tantos años, no, bueno, pues ya lo iremos viendo, iremos debatiendo, pero que está entregado, recogido, y por eso también el año 81 son 3, lo que equiparan en aquella época a diplomado. ¿Por qué? Porque ya, y eso fue un poquito posterior también, ya la OMS, aproximadamente en 1987, si alguien ve la fecha del catálogo internacional uniforme de ocupaciones, el CIU famoso, de lo que fue el 86, a ver, dice que fue antes, pues que me lo escriba y corregimos la fecha, pues fue por ahí, ¿no? La naturopatía, pues la clasificaba. Naturopatía aparece en español ya, el nombre, en el catálogo internacional uniforme de ocupaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya aparece la profesión de naturópata como técnico de grado medio. Grado medio, porque equivalente a lo que a un enfermero, por eso se pone 3 años. Ya hubo después otro programa posterior que hizo ya la organización colegial nuestra FENACO, ya de algunos años más complementando, pero al principio fueron 3. Y vamos a ver qué es lo que se daba en el primer año. Por el primer año, evidentemente, por lo que eran los fundamentos. Y, como digo, marcarlo en el proceso. Y es naturista todavía, Todavía confunden. Es como el que confunde, uno comenta algunas veces, socialista con sociólogo. Pero es que las raíces son muy fuertes. Al principio del siglo XX es lo que había. Y hasta muy entrado el siglo XX, el año 60 y posteriormente también, esa identificación entre los fundamentos filosóficos y la práctica profesional. Es decir, confundir el socialismo con la sociología. Ya son temas que evidentemente en la naturopatía ya contemporánea pues lo tenemos asumido y reelaborado dando el paso, pero es normal. ¿Por qué? Porque el naturismo es un fundamento filosófico en la naturopatía, pero hay que entenderlo en su contexto. La cosa cuando se saca de contexto se puede decir lo que uno quiera, se puede manipular también. El lenguaje es fácilmente manipulable. Como decía uno de los iniciadores, que se llamaba Moore, ¿no? De la filosofía del lenguaje, decía todos los problemas de la humanidad son problemas del lenguaje. Es verdad, lleva razón. Sacan de contexto, se traduce mal y al final tenemos un problema. Por lo tanto, dentro del contexto, que tenga alguna duda, pues, oye, es que naturista, sí, no es lo mismo un socialista que un sociólogo, ¿a que no? No es lo mismo un ecologista que un ecólogo, ¿a que no? No es lo mismo, y no es lo mismo un político con licenciado en ciencias políticas, un diplomado que se llama, digo, un graduado que se llama ahora, ¿no? Pero que no podemos olvidar el contexto histórico del desarrollo, sobre todo en España y en toda Hispanoamérica, con el naturismo y el vegetarianismo y el higienismo. Eso se tiene claro, avanzamos mucho y entendemos lo que aquí estoy explicando. Para no confundir, yo que hago este paréntesis para que se entienda bien el tema. Después el diagnóstico, el pronóstico es clave y la terapéutica naturista en su contexto. ¿De acuerdo? Y del segundo curso, ya se metía en clave básica, que son los 2 elementos del biodrenaje, que después veremos una de las intereses naturopáticas clave, ¿no? Que es la alimentación y las plantas. Oye, en su terminología propia, dentro de la clasificación, que está sistematizada la naturopatía, ¿no? Contemporánea. Fijar la alimentación, que es importante, los fundamentos de bioquímica de la nutrición, química vegetal y dietética de fita. Clave, esto es fundamental en la práctica de la naturopatía como elemento. Y ya en el tercer curso ya
¡buah! Ya entraba ya en la práctica, que sería la práctica naturopática. Lo pongo aquí con mayúscula, porque aparece con mayúscula, higiene naturopática. Ya estudia el agua, el sol, la tierra, el aire, el clima, es decir, lo que ahora se llama la clasificación. ¿Cuáles son los elementos clave en la intervención naturopática? La primera parte del programa personal de salud. Debido al naturopatía alimentaria, atrofología, naturopatía fitocomplementaria, herbología, estímulos naturales y el PVM. Pues ya está sistematizado dentro de la nomenclatura y taxonomía. Al que quiera más información, pues nos vamos a naturopatía TV y va a ir al programa, poner jornada científica, que todos los sábados hablamos de estos temas. Y también interesante que el ejercicio, la educación física, que es clave también, la formación de un naturópata, el masaje, técnicas manuales, la relajación, Benedicto Luz, las escuelas que estamos viendo antes, que hagamos el marco, principios de yoga, que ya va introduciendo, la autohipnosis o hipnosis, ya también Benedicto Luz lo incluye también en el programa de naturopatía, todo lo que es la psicoterapia, igual a pedido natural, aunque Harry Benjamin, que en la clasificación de la naturopatía, la intervención del año 36, poder decir directamente psicoterapia y punto. No le ponía ningún apellido, ¿no? Y como ya hay nuevas herramientas, ya van entrando, la acupuntura a partir del año 70 pues, se van incorporando al currículo de la naturopatía, pues tenía acupuntura y la electroacupuntura. Y todo lo que es la práctica naturopática, que evidentemente el lenguaje es el lenguaje, hay que entenderlo en su contexto, la clínica naturista. Repito antes, por lo mismo un sociólogo, un socialista, en aquella época se confundía un poquito los principios, la base y los estudios. ¿De acuerdo? Ya se ha ido desarrollando, pero el principio filosófico del naturismo evidentemente forma parte de lo que es el marco conceptual de la naturopatía. Qué interesante, ¿no? Y esta foto aquí, pues es de cuando celebramos el 30 aniversario del Libro Blanco de la Naturopatía en Barcelona. Y aquí, pues si nos importa, pues pongo mi foto y me autocito. Es un tema para que vea que hemos estado celebrando todos esos momentos, los aniversarios, para recordar continuamente de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Porque no sabemos de dónde venimos, ni sabemos dónde estamos ahora mismo, ni sabemos a dónde vamos, sino que estamos constantemente inventando el Mediterráneo, descubriendo el Mediterráneo o descubriendo que el sol sale por el este. Ya lleva años saliendo y el Mediterráneo existe desde los años que no sé. Simplemente le cambia el nombre, ¿no? ¿Entiendes? Integrativo, esto, lo que lo hemos comentado. Y me llega una foto de un señor que es integrativo, y voy a poner a la naturopatía, pone medicina integrativa, pone naturopatía, digo, hombre, por favor, y esa persona lleva escuchando esto desde el Paleolítico inferior, y hace años lo lleva escuchando, bueno, para resulta de que del Paleolítico inferior a un salto no sé, habrá pasado por el Pleistoceno, el Mioceno, y estará en el Holoceno, no sé cuánto. Ellos te paren de decir un poquito, irónicamente hablando, para relajarme un poquito, digo, con ironía, la ironía se utiliza. Bueno, pues aquí estamos celebrando y en otro curso académico de formación naturopática pues ya va cogiendo la tendencia de la naturopatía internacional de repartir la naturopatía en tres. Después va a ir ampliando a uno más. Por ejemplo, si nos vamos a México, pues, si es un país hispanoamericano, pues los dos estados donde hay licenciatura en naturopatía pues son 4 años. Debajo otros son 3 más 1, 2, donde llaman de especializaciones, ¿no? Pero prácticamente en todas partes, pues de 3, 4, que ahora se llaman los grados universitarios, ¿no? Y puse antes las dos empleadas de la escuela para que siga la misma línea de Benedicto Luz principalmente, ¿no? La apertura de la American School of Naturopathy. Estaba celebrando en Barcelona, fue un tema interesante, hicieron preguntas, a veces era una pregunta muy complicada, porque me preguntó el anterior presidente que había allí, mi buen amigo Martí Castellón, saludo Martín, me está escuchando, te saludo. Abrazo fraternal. Pues dice, oye, voy a invitar a unas personas tal que... Bueno, invitar, debate siempre es bueno. Hice unas preguntas muy interesantes y el debate fue muy interesante y de un gran nivel científico, racional y respetuoso con nuestra profesión. Eso es importante porque la persona que estamos allí, el nivel se notaba. Y bueno, preguntas sobre el tema de la formación, que es clave, y bueno, pues también hay otros elementos que también son interesantes que preguntaron allí. O sea que continuamente el Libro Blanco de la Naturopatía marca un punto y aparte en la naturopatía española, se lo llama un punto de inflexión. En 1981 se sistematiza y empezamos el salto. Antes había lo que había, de acuerdo, como todas las profesiones. Y aquí os pongo un ejemplo, que uno dice, no, es que has puesto Alemania, pones Inglaterra, pones Italia. Sí, son países que sabemos que es naturopatía, pero vamos a irnos a un país que, bueno, que a veces no sale nunca en ningún sitio de la vida, que es Luxemburgo.
La naturopatía tenemos asociaciones en todas partes. En formación, pues Holanda, Dinamarca, Noruega, que nos ha llegado. Sí. También os digo que aparte de Naturopatía TV, en Telegram, en colegiados naturópatas, siempre me equivoco, naturópatas colegiados, si eso que me corría, que lo ponéis, y ahí pues vais a informar también de muchas cosas, porque Telegram no censura, pues ponemos muchísimas cosas ahí. Si os dais de alta, vais a ver también un artículo muy interesante de nuestros colegas noruegos sobre temas formativos, al hilo de lo que estamos comentando antes, ¿no? Bueno, pues para no poner de países, Hungría, que también está regulado, y hay también escuelas que imparten naturopatía, en Grecia también, en Chipre, en Francia, Italia, en toda Europa, en Rumanía también, en Letonia, bueno, en todos los países. Bueno, pues vamos a coger otro país, para no poner un poco las referencias clásicas: Inglaterra, Alemania, Francia, nada, Luxemburgo, si no os importa, ponemos Luxemburgo y también naturopatía, que en Bélgica también, ¿no? Que también dan sus cursos de naturopatía, muy interesante. Una asociación allí también muy interesante, que también es miembro de la Federación Mundial de Naturopatía. Prácticamente de todos los países de la Unión Europea, con la asociación, estamos todos integrados en el Comité Europeo de la Profesión Naturopática, que es el simbolito este que había aquí abajo. Y por eso, ¿no?, con los programas de estudio pues tenemos intercambio y reconocimiento mutuo también, porque prácticamente en las materias troncales y ciencias básicas es lo mismo. Lo que dice también IDE, ADE, IDE. Bueno, pues aquí están los compañeros de Luxemburgo, y aquí está la Academia de Naturopatía de Luxemburgo, que podéis estar aquí está el enlace, le damos aquí, y a ver si sale. Si sale el enlace, pues fantástico. Y por eso he cogido Luxemburgo, para no entrar en otras escuelas como he comentado antes. Bueno, para allí en Luxemburgo, pues lo dejamos en francés para no traducir, porque en Luxemburgo se habla francés. Y entonces, pues aquí está tema, las bases, aquí está, ¿no? Te puedes cliquear aquí, podéis entrar y directamente, para no entrar al tema, que nos queda todavía una parte interesante. Si no, pongo el ejemplo de Luxemburgo como país, no creo que ponemos digamos todo. Y tampoco irnos a América, ¿no? Prácticamente todos los países, pues hay escuelas de naturopatía, Estados Unidos, pues en la universidad, Canadá también, en África, en Sudáfrica, en Ghana, que acaba de entrar también, la Nacional Naturopata de Ghana también acaba de entrar en la Federación Mundial, en Australia, Nueva Zelanda, es decir, que la formación naturopática, casi todas partes, que en Luxemburgo también lo hay. Y otro país también que es muy chiquitito en Europa, que casi nadie a veces nombra, que es Liechtenstein, que a veces pronuncia lo que está, pues también hay naturopatas allí. También lo hay, pero esta escuela, mira, aquí es lo que hace: introducción a la naturopatía. Después le dais aquí, clique ahí, aparece y se abre, explica lo que es la asignatura esta, el módulo 1, ¿no? Te lo va explicando aquí, la vertiente filosófica, todo el tema, dónde venimos, te introduce, después está las nociones, lo que se llama el terreno, el genotipo, todo el tema que hablamos siempre en naturopatía, las características psíquicas, constituciones, todo el tema este te lo va explicando aquí. Estamos bien presentados. El programa de los compañeros, los colegas naturópatas de Luxemburgo, por eso he puesto este tema. Los factores que inciden que perdamos salud, ¿no? El medio ambiente, psíquico, energético, los clásicos, el biodrenaje, viene mucho de la escuela francesa, el inmunitorio, el drenaje, detoxificación, el equilibrio ácido-base, fisiología digestiva, principios de nutrición. Lo estoy traduciendo. ¿No? En francés también muy interesante, histología, anatomía. El cuerpo en movimiento, porque es que no hay países que hay una serie de temas que no. Por la osteopatía en Francia, si no eres medio sanitario o que tengas una gran experiencia, por las escuelas no se da, como tal osteopatía. ¿De acuerdo? Benedicto ya lo planteó, y aquí pues le llaman el cuerpo en movimiento, y ahí utilizan una serie de herramientas muy interesantes. Le dais aquí el botoncito y se ve lo que dan también los colegas de Luxemburgo. La farmacia y el lema natural, el lenguaje, ¿de acuerdo? Pero poquito a poco, poquito a poco. La Federación Mundial tiene ya también clasificado por una nomenclatura, una taxonomía, igual que en España, una taxonomía y nomenclatura que es de habla hispana. Se llama el diccionario Pan-Hispánico de Naturopatía. Bueno, pues aquí está la actitud del terapeuta, nutrición y corresponsable, micronutrientes, la ecología, nociones de endocrinofisiología, nociones energéticas, védicas y medicina tradicional china. Igual que el primer libro blanco, hoy también lo introducí, igual que yoga también, ¿no? Técnicas energéticas, y habría aquí un poquito, pues, técnicas energéticas, un montón de ellas, de la reflexología, ¿no? La magnetoterapia, lo ven, ¿no? La conexión con la tierra, las vibraciones, el sonido, y otras que utiliza un naturópata competente.
Un naturópata normalmente como mínimo 300 herramientas en las que estudia en su carrera profesional. Para uno tienen más, ¿no? Y otros utilizan ya sinergia unas con otras, por ejemplo, homeopuntura, cromopuntura, igual que se me ha venido estas dos, ¿no? Vamos combinando, ¿no? Geopuntura también, son cosas muy interesantes que después tenemos sinergias, ¿no? Pero qué curioso el tema, ¿no? Síntesis, revisión y después el examen. Pues todo lo que estudian nuestros colegas Luxemburgo. Es una escuela acreditada, diríamos, de las más destacables que hay. Tampoco hay mucha en Luxemburgo, ¿eh? Pero bueno. En Mónaco también me estaban preguntando. Y en Mónaco, sí, en Mónaco incluso hay una asociación naturópata. En Mónaco también. O sea que en toda Europa lo hay. Entonces, pues este ejemplo, para que hagamos el marco, si podemos llamar el marco y la perspectiva. Poner en perspectiva el primer programa del año 81 que después se ha ido desarrollando, como hemos comentado. Bueno, viene este ejemplo, hemos puesto de Luxemburgo, y no lo digo esto porque ya están escribiendo. Bueno, sí, he puesto Luxemburgo por lo que dije antes. Si habéis llegado un poquito tarde a escuchar, es por lo que he comentado. He escuchado un poco y por qué he puesto Luxemburgo y no he puesto Alemania, Inglaterra, y Francia, Italia y otros países, ¿vale? O el programa de Sudáfrica en la universidad, de Luxemburgo, para que veamos que en todos los países estudian naturopatía, hay naturopatía y programas de estudio competentes. Ahora hay que cerrar esto porque si no lo cerramos nos vamos al otro. Si no, aquí estamos viendo información. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver, una vez que hemos visto esto, aquí, ahora. Y bueno, una vez que en casi todos los países, en los continentes, pues hay información de naturopatía, la pregunta es obvia, ¿no? Dice, ¿hay un programa internacional de referencia? Sí, el programa de referencia internacional fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2010 y lo recogen dos grandes módulos. Yo he puesto aquí el primer curso uno por la traducción hecha del inglés, ¿no? Por la traducción hecha del inglés. Pero no por otra cosa. Pero son, diríamos, como módulos o bloques, ¿no? Dos grandes bloques. Fijaros el primer bloque que recoge la ciencia más, anatomía, fisiología, patología, historia y práctica. La naturopatía lo traduzco al español. Podéis entrar a Naturopatía Digital o pedirlo a la organización, tenéis el programa completo en inglés, la introducción, cuáles son las herramientas que utiliza un naturópata, bibliografía, todo muy completo. La OMS lo edita en el año 2010, que es el programa de referencia internacional. Que es importante, me pregunté, ¿y esto? Igual que en el programa que tenemos de los sábados por la mañana, siempre nos preguntan, bueno, más una pregunta, nos habéis hecho más de una vez, y dice, pues esto no lo había escuchado yo nunca, pero yo creí, yo pensaba, como dicen los franceses, un día un parlé, me han dicho, me han comentado, pero hombre, existe una ciencia y un desarrollo, como estamos viendo, histórico muy importante y un marco conceptual. Y aquí está el primer curso, Principio de la Salud Natural, lo traduzco de toxificación, de limpieza en general, el principio de Kuhn de toda la vida, limpia, regenera el sistema. El agua, que es básica, higiene y salud pública, psicología y manejo del estrés, primeros auxilios y cuidado de emergencia. Esto es muy anglosajón. Muy anglosajón. Segundo curso, magnesio, oración, ayuno, dieta y nutrición, homeopatía, porque la homeopatía se introduce ya en el diseño curricular naturopatía de los años 70. La acupuntura un poquito más tarde. Y antes no, antes se incluyó en la práctica naturopática en los años 30 en Alemania. Por Emanuel Felke, Abad Felke, fue el que empezó, le apasionó todo lo que lo introdujo en la práctica naturopática, el agua, la tierra, la arcilla, la alimentación, etcétera, etcétera. Me apasionó un montón. Pero entra más tarde, pero ya en los programas prácticamente todos los países homeopatía. Esto sale bioquímica de Schule, la herbología clásica, la terapia floral de Schule, que también entra, de Bach. Poquito a poco va nuevas herramientas que se van incorporando, como estamos comentando antes, pues ya la OMS lo incluye, la luz electroterapia, manipulación de tejidos blandos. Lo utiliza, tiene su razón. Pero después el desarrollo del programa es muy curioso lo que estudia en manipulación de tejidos blancos, y aquellos naturópatas que se dedican a la naturopatía manual o ostología no entienden perfectamente lo que es este tema. Recomendación de productos herbodiuréticos afines y el práctico. Esta es la formación de referencia que después cada país, según la legislación, según las competencias profesionales, pues se va desarrollando. Aquí en el año 81 hemos visto que se desarrolla uno, después ya más posteriores, hasta que se van adecuando aquí en Europa a los denominados acuerdos de Bolonia, que es el programa que actualmente la Organización Naturopática pues tiene homologado
para que los centros lo vayan impartiendo también, igual que prácticamente en toda Europa, distinguiendo algunas competencias profesionales que tienen unos más y otros menos. Bueno, pues esto es a nivel formativo. Y ahora nos queda la parte que es la segunda parte del tema. Esto ya, como algunos nos dicen, cuando te pones a hablar te lleva horas. No, tranquilo, que esto se entiende perfectamente, porque una vez que hemos visto cómo es el programa de estudio, cuando aparece, de dónde viene, cómo se enmarca históricamente, y cuál es el programa internacional que tenemos, y así es donde vamos. Conocemos la historia, sabemos lo que hay y sabemos a dónde vamos. Lógico y sensato, si no, no sabes, vamos dando vueltas y venga, y venga, y venga. Ya está hecho. Me está otra pregunta interesante que están llegando también directamente por el chat y por el WhatsApp, también se puede preguntar, y por el correo electrónico también. ¿Que cómo entra la naturopatía en España? Pues el año que viene vamos a darle tema, y además naturopatía digital viene directamente después del año 22, de don José Castro, que estudia en la escuela de Benedicto Luz. Después otra parte que viene de Europa también, con Bander, ¿de acuerdo? Ya eso lo veremos, si no importa, cuando empiece el año que viene. Si no es naturopatía digital, en cuaderno de historia de la naturopatía viene a explicar, pero empezaremos a darle énfasis que es la parte que diríamos historia. Viene porque Bander, cuando entra aquí en España, aunque se autodenomina naturopata, pues no viene formado directamente en la escuela con el diseño curricular que estamos viendo, pero es una parte importante para ver un poquito cómo se forja la naturopatía española de principios del siglo XX, de medio, después la dictadura, Primo de Rivera, por todos los regímenes que hemos pasado, y hablo en plural, porque nosotros somos herederos de la tradición. Me decían, nosotros tenemos mochila, es decir, los naturópatas tenemos mochila, claro, sin mochila, ¿cómo vamos ahí? No sabemos, lo llevamos aquí, se han dicho en algunos sitios, y algunos que nos están escuchando saben qué sitio lo han dicho. No tenemos mochila. Pues si tenemos mochila para llevar todas las cositas, para poder decir, ahora saco esto, saco aquello, si no, sabe a dónde van. Bueno, pues ahora vamos a ver, dentro de todo este proceso, si ha habido también un proceso de lo que se llama el proceso de intervención naturopática, de metodología, cómo se interviene, se está así sistematizando, o empezamos, tómate esto, tómate aquello, te voy a poner esto, te voy a dar aquello, te voy a dar todo lo que yo estudié, a ver si... No, lo que estudio también estudio una metodología, como igual en los principios. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? Y no decir, bueno, pues he estudiado esto, esto y esto, 5. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué le doy? ¿Te lo doy todo a la vez? ¿Ves? Una metodología de intervención naturopática y un PIN. Proceso de intervención naturopática y un proceso del acto naturopático. Está también definido para que... Entonces, vamos a ver quién fue. Vamos a decir primero que lo sistematiza, aunque ya también José Castro también lo van poniendo, pero aquí lo deja muy claro. Entonces, en la revista Vivir con Salud, aquí una portada, no es este número, pero que sepáis que es una revista ya antigua también, la editorial CEDEL, ya sabéis a quién me refiero, que lo sistematiza. Está con nosotros, va a participar, estamos conectando con él, que participa en el centenario también, porque él ha vivido pues, prácticamente más de medio siglo de la naturopatía española. Bueno, pues la revista Vivir con Salud, en el monográfico dedicado a la naturopatía de Tata, pongo aquí en la fecha por si queréis consultarlo. Ahí es cuando lo escriben, la había desarrollado ya mucho antes, don José Oriol Ávila Monteso, naturópata, tanto define. En el artículo Cómo actúa la naturopatía, establece los siguientes principios de intervención. Tenemos ya el programa de estudio que define ahora, para que vean cómo es la intervención naturopática. Lo va introduciendo, como pongo la referencia, pues podéis tirar de biblioteca y leer el artículo entero. No tiene desperdicio ninguno, pero repito, el contexto, terminología, taxonomía, ¿de acuerdo? Porque a veces creen que llega, no, pues dice esto y este dice enfermedad. Sí, pero mirar contexto. Lo repito 1000 veces para entender el contexto. Y dice de que que el cuerpo y mente está relacionado, que es un tema lógico, aunque hoy en día dice que todo está en la mente y los problemas son todos emocionales. Bueno, pues nada. Eso es histórico. Desde Descartes, que dice que la red extensa y la red cóngita pues, está unida por la glándula pineal. No vamos a descubrir cosas nuevas, pero ya don José Oriol dice que una interrelación entre cuerpo y mente es indispensable a nivel de naturopatía, actuar a los dos niveles, físico y mental. Importante, que eso lo llevamos haciendo los naturópatas ya más sistematizado actualmente, evidentemente. Cualquiera que sea el diagnóstico con lo que venga a nuestra consulta, lo que hay que buscar es la recuperación de la salud física y mental. ¿Y dice cómo? Pues normalizando las funciones, lo que se llama respuesta de normalización funcional, que equilibra todo el organismo humano. Aquí, si después vamos a verlo entero, Luis Cune,
principio de Kuhne y Pierre Valentin Marchesot, que son los que uno los sistematiza. No hay que olvidar que Kuhne fallece en 1901 y después ya pues más tarde Pierre Valentin Marchesot, considerado el padre de la naturopatía contemporánea, le da la forma, eso podéis verlo también en el último vídeo que hemos grabado sobre clasificación sistemática, pero aquí vais a ver, si leemos entre líneas, Kuhne Marchesot, ¿de acuerdo? Porque equilibra todo el organismo humano. Y esto es importante, voy a entrar ahora de explicar el principio de Kuhne, porque está explicado y bueno, ya uno ya sabe también. Si otro día hablamos del principio de Kuhne. Por eso hay que seguir los siguientes pasos en la intervención naturopática, que es importante esto cuando a veces de verdad nos atacan de una forma, como decimos, digo yo muchas veces, intelectualmente sintomática. Investigación, eliminar los hábitos dañinos que pueden haber producido el problema, es decir, quitar lo que estorba. Si no quita lo que estorba, que digo, me dice uno, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? No, quite usted primero lo que le está estorbando al sistema. Me dice uno, usted está dispuesto a quitar aquello que le ha enfermado antes de ponerse bien. Que decía que lo dijo Hipócrates, que no lo dijo, evidentemente. Esto es clave, quita lo que estorba. ¿De acuerdo? ¿Qué incide en el sistema? Que el sistema no está funcionando bien, pues quita primero lo que estorba, aquí pone algunos de ellos, a nivel físico, a nivel mental, como don José Oriol plantea, la naturopatía siempre lo hemos planteado así, que están dando los niveles. Después ampliamos el paradigma ecobiopsicosocial, también que estudian los determinantes sociales de la salud y en las variables también ecológicas, también que son importantes del sistema. No hay que olvidar también que la sistematización de naturopatía es dinámica y divertida, seguimos avanzando porque la naturopatía es una disciplina, valga la redundancia, transdisciplinar. Recoge aquí que cada vez vamos avanzando más, ¿no? Bueno, a nivel físico, ya sabes, todo lo que estorbe el sistema, pues habrá que eliminarlo, ¿no? Como dice, ¿no? Por lo menos investigarlo. Después eliminarlo al 100%, pues hay que trabajarlo de alguna manera, hay que hacerlo. Y a nivel mental, pues evidentemente que incide por el estrés, el otro, pues también hay que investigarlo y trabajarlo como un hábito, como decía, insano. En la tensión nerviosa, ambición, las prisas, sentimientos negativos, cosas que normalmente vemos en nuestra consulta diariamente. Por lo tanto, quita lo que estorba, que lo hemos dicho miles de veces, que incide en el sistema, que hace que el sistema no esté funcionando al 100%, adecuándose a las leyes naturales. Una vez que ya hemos quitado lo que estorba y será que hacer, pues limpia usted el sistema, como hemos visto antes, esa limpieza, detoxificación. Él le llama desintoxicación, pero suena un poquito como si estuviera intoxicado de otras cosas. Pero bueno, ahora actualmente dice biodrenaje, decía también, o detoxicación. Pero es lo mismo, limpia el sistema. A nivel físico, tenemos el ayuno, los alimentos, la fruta, el lavado de sangre, que se decía antiguamente en la naturopatía centroeuropea también, ¿no? La arcilla, el agua, los baños vitales, los lavados, limpieza de colon, los enemas, el rito físico, los cargos oxidativos. Esto es un término también clásico, no que sean oxidativos, es al revés. Bueno, pues esto es lo que hace un naturópata llegar a la consulta, venga. El HP se recoge los datos del historial personal de salud, no de historia clínica, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya con terminología ya actualizada, recoge los datos según los indicadores de estado de salud, punto. Una vez que le ha hecho el tema, pasamos, ¿qué quita? Lo que estorba, lo negociamos. Segundo, bueno, vamos a empezar el sistema para limpiarlo, que pues como también hemos visto también en el programa de los colegas de Luxemburgo, los emuntorios, son importantes, ¿por dónde eliminamos? Venga, empezamos el proceso. Y a nivel mental, por la lectura adecuada, meditación, autosugestión, recordé el programa, de Benedicto Luz y los posteriores, y también el que vimos antes, el libro blanco de la naturopatía, autosugestión, autohipnosis, terapia grupal, es decir, cualquier elemento que vaya que el cuerpo se vaya eliminando aquellos factores que inciden en el sistema. Lógico, ¿no? Hay muchas herramientas. Y una vez que el cuerpo está limpio, ¿qué hacemos? Pues revitalizamos el sistema, todo el metabolismo, todo. Y por ahí uno, no voy a decir nombre, que lo he dicho muchas veces, me dice, di el nombre, digo, no voy a decir nombre que le hacemos publicidad, es que ha descubierto que el sol sale por el este. Está alucinando, ¿no? El sol sale por el este, alucinando, ¿no? Y yo luego he hablado por ahí, no me quedé, del metabolismo, de cuánto, cómo estabilizarlo y cómo... Bueno, es bueno. Cuando todas las cosas que se divulguen sean positivas, fantástico, ¿no? Para eso estamos los profesionales naturópatas colegiados, que aparte que conocemos esto, que ya sabemos que el sol sale por el este hace mucho tiempo, pues aparte pagamos nuestros impuestos y contribuimos al erario público. Me parece muy bien que se divulguen todo, pero cuando haya que decir para más información, consulte al profesional naturópata colegiado. No le voy a decir no, pero se lo recomiendo desde aquí porque seguramente estará escuchando, Y si escucha, pues le digo esto.
Muy bien, divulgar, fantástico. Ya que vas a hablar de cómo se regula el metabolismo, todo el tema, pues también la revitalización del sistema. Debajo pon, para más información, consulta usted a la primera naturopatía, después diremos el porqué. Cierro el paréntesis. Aquí está a nivel físico, pues quiromasaje, técnicas manuales, ¿no? Importantes, deporte, va el sol, el agua, los suplementos, y también incluye, don José Oriol, ve lo que incluye, sí, porque da buenos resultados, la etapa de revitalización, decía los antiguos, la acupuntura, el ki, el soporte del ki, el sue, que es sangre, y no hay sangre, no hay ki. Una cosa que es lógica, no es que le pongo el ki, pero si no hay sue, no hay ki. Eso es muy antiguo, ¿no? Eso me lo explicaron también. Empecé el tema hasta que lo vas entendiendo bien, ¿no? Si no hay sue, que es sangre, no hay ki, lógico, ¿no? El soporte. Y la utiliza también muy interesante a nivel mental, pues yoga, que hemos visto también el primer programa de estudio 81, el tercer año, pues introducción al yoga, motivación a la creatividad, la música, también que lo hemos visto también en el programa de estudio, en el que vimos de los colegas de Luxemburgo, música, sonido, la práctica de las artes, aficiones personales, trabajo social, proyectarte socialmente, paradigma ecobiopsicosocial. Y ahí se revitaliza el sistema. Interesante. Y lo que le llama después los tratamientos específicos para los diversos síntomas que presentan. En concreto, la intervención naturopática se divide en tres partes, ¿no? Etiotópica, etiomesoica también, ¿no? Y la otra también. Son las tres partes que a nivel directo, a nivel medio, a nivel global. Mesotópica ya meso, pero se llama así, sí. Y hay que hacerlo: masaje, recuperación funcional, drenaje linfático, digitopuntura, reflexo, reeducación postural, quiropraxia. Recoge toda la tradición, lo pone de esta manera, y después dice algo muy interesante, porque habéis visto y dice, no, es que si yo me recupero ya las plantas no las utilizo más, nada más que no me quedan, son compartimentos cerrados las etapas que está planteando y que se plantea en la naturopatía, en la intervención naturopática. Y dice textualmente, dice, aunque cuando conviene proceder por este orden, evidentemente limpia el sistema, quita lo que estorba, limpia, regenera y mantiene el sistema. Repito, aun cuando conviene proceder por este orden, según los casos correctos, como en la naturopatía no hay protocolo, estas cuatro etapas se sobreponen las unas a las otras, pero es conveniente diferenciarlas para poder aplicarlas con claridad de idea. Pero no quiere decir que yo diga las plantas que va bien, la alimentación, que después no siga, porque claro, después está el mantenimiento del sistema, ¿no? Y hay etapas que después hay que seguir con el programa, se van introduciendo herramientas, poniendo en función de las necesidades, ¿no? Que no son compartimentos cerrados. Y esta matización que hace tan interesante don José Oriol es importante para los profesores de naturopatía y para los estudiantes también, ¿no? Que, bueno, que siempre ponemos un orden: primero, segundo, tercero. Cuidado, que se sobrepone unas con otras, como estamos viendo, que es interesante. Después de menos allí, que a mí me va todo lo que he aprendido a comer, he aprendido esto, la ducha fría me consigue usted. En la siguiente etapa también le va a venirle bien, ¿sí? Y en la otra, y si usted lo tiene como estilo de vida, porque a fin de cuentas lleva un estilo de vida saludable, pues le va a venirle bien. Usted tome su infusión, tome esto, haga los ayunos estacionales, todo eso son que he ido aprendiendo muchas personas, porque a veces nos preguntan en consultas, curioso, la mente, como decía Castro, mente curanderil, ¿no? Dice, ¿cuándo me da usted el alta? O sea, que no hay alta, ¿no? Esto es un estilo de vida que usted va a aprender. Si después le gusta, le viene bien, pues sí, usted con el estilo de vida, ¿no? El tema es, como decían los antiguos naturópatas, vivir de acuerdo a las leyes naturales, integrándose, no adaptándose. La adaptación es algo, como llaman, mecánico instintivo, o la adaptación consciente o integración es algo diferente, ¿no? Que lo haces, como decían los antiguos griegos, ¿no? La tecné, haciendo, sabiendo hacer. O sea, que lleva las cosas sabiendo por qué lado. Se llama la tecné, el concepto que ponía Aristóteles en aquella época. Y la tecné, ¿qué es? Empieza la ciencia, hacer sabiendo hacer. Y lo otro es distinto. Adaptación, ¿de acuerdo? Esto es importante, lo que don José Oriol en el abordaje naturopático ya lo va, diríamos, introduciendo en el sistema. Después ya lo hemos desarrollado, más ampliado. Pero como el objetivo de lo que estamos aquí hablando era primera escuela, hemos ido en el marco histórico, y de la primera prácticamente sistematización de la intervención naturopática. Hemos traído a colación gran profesional, y yo le diría que hasta maestro, don José Oriol Ávila Monte, maestro que también magíster natural de nuestra organización colegial naturopática.
en Magister Natura también. Por eso lo hemos traído. Es interesante reflexionar, me ha quedado aquí, lo vamos leyendo tranquilamente y reflexionar sobre el tema. Si quieres preguntas, nos la vais desarrollando. Nos la mandáis y la vamos desarrollando nosotros, que hay muchas preguntas con respecto a la intervención. Bueno, por la bibliografía donde podemos conseguir más información, pues vamos a Naturopatía Digital y ahí tenéis toda la información. Y después, sobre todo el proceso histórico, que os estaba comentando antes, pues en cuadernos de historia de la naturopatía, que hay desde corpus hipocrático, todo. Ahí podéis leer un montón, ver cosas y con doble vertiente para los profesionales ya naturópatas colegiados, para ampliar más conocimiento y para los que todavía no nos conocen, si esta gente quién son, que esto qué es. Yo llamo una política que estamos viendo cosas, tengo una videoconferencia, porque son todos por videoconferencia. Muy bien, puedo hablar, ya que desplazarse tanto. Y nos llamó de una manera un poco, digo, para aquellos que esté escuchando, unos personas estuvieron presentes y digo, por educación, se lo vamos a corregir con educación. ¿De acuerdo? Me llamó neuropata. Neuropatía, decía, neuropatía. Hay que ver que ni siquiera saben pronunciar el nombre, curiosamente. Por eso este centenario y todos los congresos que hacemos, todas las actividades, pues para que esto es así, que tiene su historia, su tradición, su formación, su corpus, su metodología, como todas las profesiones, todas las ciencias, ¿no? Y evidentemente, si leéis bien el artículo de don José Oriol, leéis bien el artículo, no tiene desperdicio ninguno, del principio al final, ¿no? Una claridad, como lo expresa, pero en el contexto que digo que tenéis que entenderlo. Y después ya para terminar, pues retomo lo de este señor que ha descubierto que el sol sale por el este y está alucinando. Como San Pablo, ¿no? Lo llaman conversiones paulinas, de pronto, ¡puf! Entonces, pues está divulgado, fantástico. Cuanto más se divulgue, fantástico, pero después, por lo menos, para más información, pues consulta al plan naturópata colegiado, que le indicará de todas estas herramientas que estudiamos, todo lo que hemos aprendido, le puede indicará el programa personal de salud, el PPS concreto, adecuado para usted, qué planta hay que utilizar, cómo hace usted un biodrenaje, tiempo, cómo vamos a hacerlo, de qué manera, si va a tener usted que tomar esto, cómo, de qué manera, cuándo vamos a utilizar esta herramienta, cómo utilizamos la otra, y todos esos aspectos, pues un profesional naturópata colegiado, cualificado, pues evidentemente conoce todo esto para aplicarlo a sus necesidades naturales de salud que tenemos todos los humanos, ¿no? Entonces, como hay necesidades naturales de salud, ¿a quién recurro? Al profesional naturópata, en este caso colegiado, porque conoce todas las herramientas y sobre todo cómo hay que aplicarlas, de qué manera y tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, y no como algunos que he leído esto, me han dicho, tómate esto, tómate aquello, escuché el programa de este señor, que digo del sol por el este, y que me tome esto, ha dicho que el sí es bueno para el sistema inmunológico. Bueno, a ver, depende cómo, de qué manera, cómo se presenta, cuánto hay que tomarlo, por la mañana, por la tarde, las edades, todas esas variables, evidentemente, que las conoce por su formación, como estamos viendo, es el profesional naturópata colegiado adscrito a la organización colegial naturopática FENACO. Y aquí, donde veamos esto, la consulta, cuando estemos en internet y veamos esto al lado del profesional, o la escuela que ponga este logotipo, cualquier persona, donde vea esta imagen, contará el profesional naturópata colegiado, que esta es la imagen que nos identifica. Esta que está aquí detrás también, detrás mía, es la misma, para que está alargada, esta es la misma. Esta es, entonces, cuando veáis una página web, en Instagram o las redes sociales, naturópata, con su logotipo, que sepáis que hay garantía, calidad y confianza y el respaldo de una organización con el código deontológico, el seguro de responsabilidad civil, con todo el asesoramiento, lo cual en última instancia, como repetimos y seguiremos repitiendo, seguridad para el usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Así que nada, me he agradecido por la atención prestada, cualquier pregunta, ya había hecho algunas por ahí interesantes, y después no hay que olvidar las redes sociales donde estamos, Instagram, en todas partes, nos buscáis, y también Naturopatía TV, no olvidaros darlo de alta, Naturopatía TV, que están todos los vídeos, todo lo que hacemos, jornadas, congresos, entrevistas, de todo, y ahora iremos ampliando con nuevas ideas, nuevos proyectos. Así que nada, seguir adelante y bueno, disfrutar de todas las ponencias, de todo lo que estamos haciendo y a seguir adelante. No olvidad también algo importante, que al final tenemos una mesa redonda
Digo, para que os quedéis todos aquí escuchando bien el tema, que es muy interesante. Tenemos una mesa redonda al final que vamos a hablar también del tema de formación, y con esta idea que ya hemos empezado, pues ya tenéis alguna idea para intervenir, hacer preguntas. Sin nada, a disfrutar, como digo, y a pasarlo bien.